Bienvenidas y bienvenidos a una edición más de Democracia en Pantalla. Tenemos el gusto de tener de nueva cuenta a la doctora Josefa Ruiz Reza de la Universidad de Granada. Bienvenida, Josefa. Gracias, Hoy muchas vamos a gracias. hablar de un súper tema, porque además aquí en Democracia en Pantalla, si bien hemos tocado tangencialmente el tema de la música y de su impacto en la cultura, hoy lo vamos a dedicar, bueno, con pretexto de una canción de YouTube, que es Bloody Sunday. Sunday, Bloody Sunday es el título correcto, que se refiere a los hechos de los años 70 en Irlanda a propósito del Domingo Sangriento. Y entonces hay una serie de cuestiones que están conectadas con este hecho histórico y que, bueno, pues esta banda de rock alternativo llevó a todo el mundo y nos hizo reflexionar pues, sobre estas cuestiones que suceden en algunos países a propósito de la intervención del ejército. Decidimos hacerlo en Democracia en Pantalla porque esto inicia con una manifestación de una asociación de derechos civiles que está propugnando pues, por la igualdad de derechos políticos, incluso de las mujeres también, o sea, estaba ahí eso. Pero, Josefa, tú eres la experta, adelante. Bueno, muchas gracias. Estoy encantada de participar de nuevo en una edición de Democracia en Pantalla. Lo hemos comentado en otras ocasiones, hablar de un evento en un país o en un contexto, ¿no? Como el contexto, no sé si llamarlo anglosajón, porque evidentemente estamos hablando de un conflicto muy doloroso para Irlanda, ya que se trata de acontecimientos bueno, pues que podemos considerar que surgen desde la invasión de los Tudor, supuestamente una dinastía inglesa, del territorio de la isla de Irlanda, que tiene un primer fin de capítulo, podemos decir, una primera cesura en el año 1921, cuando finalmente se independiza Irlanda, pero la parte norte continúa en poder del Estado, en ese momento ya del Estado británico, ¿no? Entonces, claro, ahí surge a partir de 1921 lo que serían The Troubles, ¿no? Los problemas o el problema, el conflicto que enfrenta a Irlanda del Norte con Gran Bretaña, aunque se presenta siempre como un conflicto interno a Irlanda del Norte entre los partidarios de unirse a la República de Irlanda, de crear un solo Estado irlandés, que son de mayoría católica, preferentemente católicos, y luego estarían los partidarios de continuar perteneciendo al Estado británico, al Reino Unido de Gran Bretaña y de Irlanda del Norte, que son los unionistas también de religión mayoritariamente protestante, con lo cual siempre se tiene la idea de que es un conflicto interno a Irlanda del Norte que enfrenta a dos facciones que además están mayormente representadas por dos religiones, católico y protestante. Entonces, bueno, es un conflicto de larga fecha, podemos decir, que a partir de finales de los 60 se recrudece, sobre todo a raíz de una decisión a media entre bueno, por supuesto, así aceptado por el gobierno británico, pero también querido por el gobierno de Irlanda del Norte, en lo que le corresponde en sus competencias, de internar en campos de internamiento a sospechosos pues, de acciones terroristas o de rebeldía contra la autoridad británica en Irlanda del Norte, ¿no? Entonces, esta manifestación de la que tú hablas precisamente es una manifestación convocada por la Northern Ireland Civilian Rights Association y bueno, pues es una manifestación en contra de estos internamientos. A priori estaban prohibidas, pero bueno, los dejan que hagan esa manifestación pactando un recorrido, ¿sabes? Pactando un recorrido en el que se quedaban en los distritos que se consideraban además como zonas dominadas por los católicos y además por el IRA, el ejército republicano, ¿no? De Irlanda, llamado o conocido como IRA. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues que en un momento dado de la manifestación, algunos manifestantes se salen del camino pactado, porque originariamente lo que pidieron los manifestantes es marchar, llegar hasta la plaza del ayuntamiento, donde estaba el ayuntamiento de Derry, ya que esto sucede en la ciudad de Derry. Derry es el nombre que se le da en Irlanda
a esta ciudad. En cambio, en Gran Bretaña se la llama Londonderry. O sea, podemos saber si estamos en presencia de un británico, inglés o de un irlandés por la manera en que se llama a esta ciudad, ¿no? Porque ya digo, Derry es la denominación que dan los irlandeses. Bueno, entonces salen algunos de estos manifestantes normalmente fueron mayoritariamente chicos jóvenes de 17, 18 años y bueno, pues se encuentran con que las fuerzas que habían ido a controlar esa manifestación y a repeler cualquier conflicto o cualquier altercado era nada menos que un batallón de paracaidistas, que están considerados como una fuerza de choque, una fuerza de élite del ejército británico y además especialmente, bueno, vamos a decir, agresiva, ¿no? Con lo cual, al salir la manifestación de su itinerario pactado o permitido, pues se encuentran con estos militares. Ocurren un intercambio así, pues de gritos, se lanzan piedras y el ejército, este batallón, abre fuego y mata a 13 manifestantes y hiere a otros 13. Finalmente el saldo de aquello se eleva a 14 muertos porque hay una persona que estaba enferma y que como consecuencia del trauma, del shock que le produce esta situación, pues muere. Entonces se salda con cifra oficial 14 muertos, 14 fallecidos y 13 heridos. Pero digo, mayormente los fallecidos eran chicos jóvenes. Esta es un poco el evento, era uno más, porque había habido otras manifestaciones consideradas ilegales, pero era la primera vez que el ejército británico se mostraba tan duro, y con este resultado de muertos, y tantos muertos en una manifestación pacífica, ¿no? Aparentemente, o eso era lo que parecía. Sí, la verdad es que, como decíamos fuera de cámaras, posiblemente uno pueda pensar que ha habido eventos mucho más complejos en nuestros países, con más víctimas, pero como lo estás refiriendo, esto se volvió emblemático, se volvió icónico y representativo de lo que implica el abuso del poder, ¿no? Por parte de la milicia y también como, pues, yo digo, esta malinterpretación beberiana de la violencia legítima, ¿no? Que Hannah Arendt critica y dice, o sea, no puede haber violencia legítima, toda violencia es ilegítima, porque esta gente estaba totalmente desarmada, y eso es lo vuelve pues tan simbólico, ¿no? Sí, ahí precisamente, claro, la situación fue tan alarmante que rápidamente incluso el propio gobierno británico quiere esclarecer los hechos y por eso se convocan o se crean inmediatamente un tribunal de investigación que llaman ellos, ¿no? Que equivale a nuestras comisiones de la verdad, se suele llamar así, solamente que, bueno, la ley que regula estos tribunales aconsejaba que estuviera compuesto por jueces en vez de por políticos, ya que cuando hubo una época en la que, bueno, pues había más políticos, pues siempre se consideraba que la decisión final o los informes finales eran parciales. Entonces se recomendaba, Lord Salmon, que fue quien redacta un primer informe sobre el funcionamiento de estos tribunales, recomendaba que estuviera formado por jueces, pero no es un órgano jurisdiccional, ¿de acuerdo? Por eso tiene unas pautas de actuación distintas, es decir, su función es averiguar qué pasó, es decir, su función es esclarecer la verdad, no juzgar. Sin embargo, todo el mundo termina tomando esos tribunales de investigación realmente como órganos jurisdiccionales y el propio comportamiento de los miembros de este tribunal en general y en particular este que se ocupa de esclarecer qué pasa el Bloody Sunday es un comportamiento típicamente jurisdiccional. Es verdad que el sistema inquisitorial del common law es distinto del sistema del derecho civil, de nuestro sistema, en la medida en que las partes pues tienen quizás más protagonismo que los propios jueces, pero en cualquier caso era un proceso que se parecía por el papel que tienen las partes o que se le da a las partes, o el juez que preside este primer tribunal de investigación sobre el Bloody Sunday, que era Lord Widgery, le da un protagonismo a ambas partes, o ocurrirá lo mismo con el segundo tribunal de investigación de este acontecimiento,
Lord Saville, que es el juez que se ocupa de esto, igualmente terminan oscilando, llevando el tribunal hacia un comportamiento más bien jurisdiccional. Por otra parte, ya digo, no solamente los miembros del tribunal, a pesar de que sabían cuál era su cometido, lo hacen, sino que toda la sociedad británica lo percibe así y los irlandeses también, las familias también. Por eso es muy importante lo que ocurre desde un punto de vista también cultural, lo que ocurre después del segundo tribunal de investigación. Porque hay que decir que muchas de las cosas que se esclarecen a través de esos tribunales, o algunas de las cosas que se quieren esclarecer a través de esos tribunales, justamente lo que tú has dicho, si los manifestantes iban armados o no. Porque si no iban armados y disparó el ejército británico, el batallón de paracaidistas, evidentemente fue una carnicería, fue un asesinato injustificado, ¿no? Entonces, ¿cuál era la clave? Pues para Lord Widgery, el primer juez que preside este tribunal, además estaba solo en este tribunal, era averiguar quién abrió fuego primero, porque para él lo importante era saber, es decir, si el ejército Bien estaba repelido. repeliendo, si repelía una agresión y en vez de piedra lo que estaban tirando era bombas, algo que, bueno, el IRA hacía realmente, ¿no? Hay que decir que este juez, Lord Widgery, era nada menos que el Lord Chief Justice of England, o sea, lo que equivaldría en nuestros países al presidente del Tribunal Supremo y en el caso de España también el presidente del Consejo General del Poder Judicial. Era la máxima autoridad judicial de Gran Bretaña, o sea que el gobierno británico se había tomado en serio esto. Tarda muy poquitos meses en elaborar su informe y en su informe parece que se considera que las víctimas eran terroristas que atacaron primero al ejército británico, de manera que estaba justificada la respuesta del ejército británico. De hecho, Lord Widgery en un momento dado dice, me siento aliviado de decir, ¿no?, que el ejército británico no abrió fuego primero, no fueron los primeros en disparar. Claro, una cosa que se supo luego es que, no se supo luego, se sabía ya, es que Lord Widgery también era oficial del ejército británico, había sido oficial del ejército británico, era juez y parte. Entonces, claro, esto lleva a las víctimas y a sus familiares, las víctimas supervivientes, claro, y a sus familiares a un gran trauma, porque esto significaba calificarlos de terroristas y también a su familia, y esto repercutió en la vida cotidiana de los que sobrevivieron, porque a menudo eran objeto de controles, tenían que identificarse y siempre llevaron el estigma de ser terroristas, o sea que era una cosa muy grave. Y ahí es donde ocurren dos cosas que tienen que ver con la legitimidad, el derecho y la justicia. La justicia como dar a cada uno lo suyo, aunque esto no fuera un tribunal jurisdiccional, no fuera un órgano jurisdiccional, de manera implícita había acusado y había condenado como terrorista a las víctimas y absuelto a quienes habían disparado. Y eso era muy duro y fue traumático para la familia. Y en segundo lugar, la justicia como verdad, como averiguación de lo que pasó, que es otro significado también muy arraigado, no solamente en la cultura británica o irlandesa, sino en nuestras culturas también, es básica para la legitimidad no solo del sistema judicial, sino del sistema político. Por ejemplo, la democracia, ¿no? Porque la democracia se basa precisamente en el control y la rendición de cuentas de las instituciones públicas. Y esto justamente era lo que se cerraba. ¿Qué consecuencia inmediata tuvo esto? Pues mostrar que las marchas pacíficas, las manifestaciones pacíficas no tenían ningún sentido. Quienes participaban pacíficamente eran tratados igual que si hubieran puesto una bomba, por lo cual la asociación esta que convocó la manifestación y otras asociaciones de derechos humanos terminan languideciendo y en su lugar el IRA toma el control tanto de el aniversario de este tipo de acontecimientos como de las reivindicaciones de los irlandeses. Y la familia, eso sí, y los supervivientes no se muestran conformes y dan un paso atrás. Es decir, desde el año 72 que ocurre el evento hasta la década de los 90, encontramos con que las conmemoraciones están de alguna manera guiadas por el IRA, o el IRA tiene un protagonismo que aleja a la sociedad, buena parte de la sociedad irlandesa, incluso católicos que no estaban de acuerdo con sus métodos violentos, por supuesto la sociedad británica y la opinión pública mundial,
de la reivindicación de estas personas. Es decir, hay que esperar a los años 90 para que esto pase. Pero precisamente en estos veintitantos años que transcurren hasta entonces, se empiezan ya a suceder algunas manifestaciones culturales sobre eso que en los años 90 se disparan. Sí, eso es interesante, ¿no? Digo, obviamente tenemos todos en mente la canción, la letra, que la banda dijo, YouTube dijo que no había tomado partido por ninguna de las dos posiciones, pero es obvio que si hablan de ese hecho y ellos refieren a, pues, de cómo incluso ellos siendo jóvenes o niños, en la tele británica pasaban las escenas de estos cadáveres por tierra, ¿no? Y que eso les llamaba la atención, Sí. o sea, que cómo era posible que la letra empieza así, ¿no? Viendo esto y querer parar de verlo, pero no se puede porque estamos viendo algo terrible, ¿no? Sí, eso es cierto. Hay que decir que, inmediatamente, o sea, cuando se conoce el informe Widgery, como te he dicho, esto es del primer tribunal, habrá un segundo, pero para entender por qué hay un segundo tribunal de investigación, hay que tener en cuenta estas manifestaciones culturales, entre las que están pues, la música, la poesía, y, por supuesto, la campaña de la familia y de otras asociaciones, nuevas asociaciones de derechos humanos, hay que tener en cuenta que ya en los años 70, es decir, en el año 1972, encontramos ya inmediatamente que ocurre esto, esta masacre, encontramos las primeras manifestaciones, ¿no? Por ejemplo, pues poesía, poemas, porque bueno, aquí hay que entender también la cultura irlandesa, ¿no? Es una cultura muy vinculada a determinados géneros literarios, ¿no? Como la poesía, las canciones, una de las primeras de estos poemas, ¿no? Por ejemplo, que aunque luego se publicó más tarde, fue el que escribió Heaney, que se tituló The Road to Derry, camino de Derry, ¿no? El camino a Derry. O, por ejemplo, Derry Morning, la mañana de Derry, de Derek Mahon, o, por ejemplo, I Remember, de Sharon Minan y Killian Mullan, que es como una especie de letanía, ¿no? Todo el rato, I remember, yo recuerdo, ¿no? Esto es una de las primeras cosas, aunque no todos los poemas se publican inmediatamente, pero algunos se escriben de manera inmediata, ¿no? Es como una especie de necesaria manifestación de expresar una condena y el De dolor catarsis. que supone, ¿no? El impacto. Sí, exacto, de catarsis. Y en esta catarsis participan, curiosamente, dos ex-Beatles. Uno de ellos es John Lennon, pero esta canción la escribe con su esposa o su compañera, Yoko Ono, y aparece en el álbum que se llama Sometime in New York, que es de 1972. Este álbum ya tenía una canción dedicada a la situación de Irlanda del Norte que se llamaba The Lack of the Irish, pero ellos sintieron la necesidad de incluir en el último momento una canción que se titula Sunday Bloody Sunday, que es el mismo título que tendrá la canción de U2, ya, que es una canción de los años 80. Pero es que por las mismas fechas, también de 1972, tenemos a Paul McCartney y Linda McCartney, es decir, otra pareja, que escribe otra canción que se llama, también a la vista de lo que sucede, se llama Give Ireland Back to the Irish. Esta canción no la canta, o sea, no la toca, no la interpreta con The Beatles, la interpreta con una nueva banda que es The Wings, y es una canción que estuvo prohibida en Gran Bretaña. No se podía cantar, no se podía, estuvo prohibida. Y pertenece pues a esta época de Paul McCartney. En los años 80 es cuando aparece esta canción de la que hablamos, ¿no? De U2, Sunday, Bloody Sunday, del álbum que curiosamente es el álbum de U2 que se titula War, Guerra. Y es una canción que cuando ellos la presentan dicen no es una canción rebelde, es decir, no queremos participar, estamos en una época, ya te comento, en la que el IRA controla un poco los aniversarios, las manifestaciones, entonces hay mucha gente comprometida, seguro, quizás, no sé, el caso de los componentes de U2, pero que no se siente cercana a las posiciones, a los postulados del IRA y entonces no participa en esas manifestaciones, aunque fueran manifestaciones para que se esclarecieran estos hechos, ¿no? Y bueno, y luego el muralismo.
Aquí tenemos que entender, claro, la impronta del arte mexicano, el arte muralista mexicano que se plasma en las calles de Derry, fundamentalmente en las llamadas áreas, bueno, en las no-go areas, que son áreas que estaban bajo el control de los católicos, o sea, bajo el control del IRA, donde las tropas británicas o las fuerzas y cuerpos de seguridad no se atrevían a entrar. Claro, entonces estaban sobre todo en los sectores llamados Cregan y Bogside. Y entonces ahí encontramos murales, normalmente pues con las caras de las víctimas que fueron pintados por grupos, por colectivos como Bogside Artists, que estaba formado por los hermanos Kelly y Kevin Hasson. Bueno, estos eran algunas de las primeras manifestaciones. Y también algunos documentales de televisión que se empiezan a junto con recopilaciones de fotoperiodismo, porque resulta que aquel día de la manifestación había muchos periodistas y muchos fotógrafos, muchos fotoperiodistas que tomaron fotos que luego sirvieron para el tribunal de investigación como evidencia o como prueba, ¿no? Entonces, en base a la reconstrucción que se hizo en el informe de Widgery y además ampliado con entrevistas que se hicieron a testigos que Widgery no quiso llamar porque estudios posteriores mostraron que era un tribunal que estaba sesgado, ¿no? Que estaba... Sí, fue parcial, fue totalmente parcial, empezando por el propio presidente y único componente del tribunal, terminando por como diríamos, la omisión de ciertos testigos que no se sabe por qué omitieron su testimonio. Y bueno, pues el lugar en el que se celebró ese tribunal y llamaron a declarar a los testigos, que no fue Derry, porque decían que bueno, los militares se podían sentir intimidados, pero entonces los llevaron a una ciudad donde era mayoría unionista, entonces los que se sintieron intimidados fueron los testigos de las víctimas, claro. Entonces, bueno, pues con esas fotos que toman estos periodistas, sobre esa base y sobre las audiencias transcritas de aquel primer tribunal, se hacen también muchos documentales, ¿no? Y muchos docudramas y documentales, ¿no? Que empiezan a encontrar. Entonces, en los años 90 podemos decir, bueno, hay también otra manifestación muy interesante antes del cine, que fueron un par de obras de teatro, curiosamente. Sabes que, bueno, a veces el teatro se considera cultura jurídica pero culta, ¿no? Elevada, no cultura jurídica popular, ¿no? A diferencia quizá del cine, ¿no? Porque no es tanto un arte de masa, no lo sé. Bueno, pues claro, hay otra poesía, pero estas dos manifestaciones de las que te hablo están específicamente referidas al tribunal de investigación y a Witchery, ¿no? Y una de ellas es el poema de Thomas Kinsella, que se llama Butcher Dozen, ¿no? Es la docena del carnicero, que es un juego de palabras, una expresión británica, ¿no? Que es como decir la docena, equivale a la docena del carnicero. Hay una expresión británica que es la docena del panadero, significa que en vez de darte 12 lonchas de pan o 12 rebanadas de pan, te dan 13, porque había una ley que decía que la docena de rebanadas de pan tenía un peso específico, y para evitar que los panaderos engañaran, dijeron que la docena tenía que pesar. Entonces los panaderos, para curarse en salud, echaban siempre 13 rebanadas. Entonces no se quedaban cortos por si acaso eran muy finitas las rebanadas. Entonces, claro, este juego de palabras, la docena del carnicero, del título de Thomas Kinsella, quería decir en realidad 13, ¿no? Que fueron las víctimas del Bloody Sunday, de la masacre del Domingo Sangriento, ¿no? Y en este poema alude a Widgery, alude al tribunal y llama a declarar a una de las víctimas, a uno de los fallecidos, que dice en el tribunal, ¿no? que recrea, Thomas Kinsella dice: yo no llevaba una bomba en el bolsillo de mi pantalón, la bomba me la pusieron, ¿no? Que es la sospecha que había, ¿no? De que las víctimas no eran terroristas y se le habían puesto después, por orden incluso, estas armas que darían a entender que fueron ellos los que atacaron al ejército. Y luego una obra de teatro, La libertad de la ciudad, que es una obra de teatro escrita por Brian Friel. Este Brian Friel fue hijo de un nacionalista irlandés
Él inicialmente también se mostró partidario o, digamos, más próximo a esta ideología, pero luego se desencantó. Y en esta obra de teatro, pues es una obra de teatro que aparecen también el personaje del Widgery, aparecen extractos que se fueron conociendo de su informe y bueno, de todas maneras, él hace una recreación mucho más amplia, un cuestionamiento del propio tratamiento, ¿no? Por los propios irlandeses de esta masacre del Domingo Sangriento. Como ves, el trauma había alcanzado no solamente a los familiares, a los supervivientes, sino a la sociedad irlandesa e incluso también a buena parte de la sociedad británica, ¿eh? Que se va a comprometer con la causa, ¿eh? Ayudando a la familia, su campaña, para que se revisara el informe de Widger y se reabriera la investigación. Hubo, pues, ingleses también, ¿no? Que habían nacido en Liverpool, en Manchester, que se comprometieron con esta causa. Sí, pues la verdad es que no era para menos, ¿no? O sea, así como lo relatas, pues había muchos huecos en ese informe, había la necesidad de esto que en nuestros países estamos discutiendo a propósito de la memoria, y la memoria Sí, como derecho, ¿no? Como un derecho colectivo y como algo que debe proteger el Estado en su caso y garantizar, decíamos, ¿no? Este acceso a los archivos que ha costado mucho trabajo. En México obviamente tiene que ver con el 68, con la guerra sucia de los años 70. Derry es un poco el halconazo mexicano. El halconazo mexicano pues también derivó en algunas manifestaciones artísticas, poemas, canciones. Hay una de Chamín, a propósito, que se llama así, sobre una ventana para los olvidados. Y efectivamente es muy simbólico lo que dices a propósito de tantas manifestaciones culturales ligadas a este hecho, para no olvidar, porque si el Estado hace una, ¿cómo vamos a decirlo así? Una reinterpretación de los hechos y tiene una verdad oficial, pues la cultura y la sociedad tiene su otra verdad a propósito de estas manifestaciones. sí. Eso es una cuestión efectivamente bueno, que es muy interesante, ¿no? Porque, como digo, a partir de la década de los 90 es cuando encontramos a los familiares que se reactivan o se activan por primera vez para demandar que se haga justicia, también que se reabra estos casos. Hubo dos situaciones o dos acontecimientos que influyeron en este golpe de timón en las familias, este cambio, ¿no? de orientación en su actitud. Y fue que otros dos casos de terrorismo que fueron muy famosos también a nivel mundial, conocidos como los 4 de Guildford y los Ujú. 6 de Birmingham, pues acabaron, esto sí que llevó a juicios, digamos, a procesos judiciales y terminó con la absolución de los detenidos. El caso de los 4 de Guildford, sabemos que hay una película que recoge esta situación, este caso, que es en el nombre del padre, in the name of the father, que es la película de Jim Sheridan, que está interpretada por Danny Day-Lewis, bueno, es quizá conocida por eso, ¿no? Y el Que Oscar. claro, podemos considerarla como un cine judicial de estos específicos eventos, de estos troubles, de este conflicto de Irlanda del Norte. Y sobre los 6 de Birmingham, que fue también otra situación similar, hubo también otra película, fue un telefilm y se llamó The Investigation Inside a Terrorist Bombing. Fue más bien un telefilme protagonizado por John Hart, que todo, bueno, es conocido, ¿no? Porque sale en Alien, es uno de los astronautas que está en la nave Nostromo, ¿no? Que precisamente es el hospedador de Alien, o también La hija de Ryan, es otra película sobre el conflicto de Irlanda, aunque John Hart es inglés, no es irlandés, no es un actor irlandés, es un actor inglés, ¿no? Bueno, y entonces esta película sobre los 6 de Birmingham está más centrada en la investigación policial que en la instrucción judicial o en la averiguación de los casos. Como digo, el Bloody Sunday no abre la vía judicial, no la abrió,
porque se intentó, justo esto hay que decirlo, se intentó, pero no se pudo abrir porque no había pruebas suficientes. Lo que sí que abre es la Comisión de la Verdad. Pero la necesidad de averiguar lo que pasó está ahí y de hecho se puede considerar los acontecimientos de Bloody Sunday un episodio interesante también en la propia historia de la justicia transicional. ¿eh? Eh, Creo que abre el camino, por el tratamiento que se hace luego del conflicto de Irlanda del Norte, abre el camino a, bueno, a la propia forma de la justicia transicional y que como entre los elementos más característicos de la justicia transicional está precisamente el llamado derecho a la verdad, el derecho a saber lo que pasó. Está el derecho a saber lo que pasó, derecho a la verdad y la reparación, ¿no? Son elementos que están ahí. Como digo, pues una de las consecuencias, al ver que triunfaron, que consiguieron ser absueltos, la familia se anima a plantear estas campañas y a pedir que se averigüe lo que pasa. Y en este momento entra en escena, estamos hablando también de una continuidad de atentados, de una situación trágica, como siempre, traumática en ese sitio, en Irlanda del Norte, y entran Tony Blair pidiendo un segundo tribunal de investigación que se crea en el año 1998. Este tribunal estará presidido por Lord Saville y estará acompañado por otros dos jueces, que son jueces no británicos, un juez canadiense y un juez neozelandés. Son jueces de la Commonwealth, claro, Claro. pero de esa cultura, no de ese universo anglosajón. Pero no es solo un juez británico, esto es muy interesante. Este tribunal necesitará 12 años para su informe. Fíjate que el otro tarda apenas unos meses y el informe son poco menos de 10 páginas, de 100 páginas, perdón. Este tribunal operará durante 12 años y su informe se recoge en 10 tomos. 10 tomos, ¿sabes? Bueno, ¿qué consecuencia inmediata tuvo la apertura de una segunda investigación? Bueno, se considera que impulsa los acuerdos de Viernes Santo o acuerdos de paz, precisamente en Irlanda del Norte. Esta es una de las cosas que se considera. Hay críticos no con esta situación porque dicen, bueno, esto no es más que una nueva versión del colonialismo británico en Irlanda del Norte, ¿no? Una vez más se erigen en árbitros imparciales a ver qué pasa entre dos partes, dos facciones que están allí en Irlanda del Norte, un poco salvajes, primitivas, que se matan entre ellos, protestantes, católicos, cuando el gobierno británico no puede ser juez porque es parte también, es una parte principal en el conflicto, al fin y al cabo. Son ellos los que se consideran un gobierno de ocupación, pero en cualquier caso, Irlanda del Norte está bajo el poder del Estado británico, son parte en el conflicto, ¿no? Y este tribunal, pues también también va a generar, pues, como te digo, películas en torno a él. De todas maneras, en el año 2002 tenemos el estreno de dos películas también muy emblemáticas sobre este acontecimiento. Una de ellas es Bloody Sunday, de Paul Greengrass, que se estrenó en el Festival de Sundance y que obtuvo el premio del público de ese festival y además el Oso de Oro de Berlín. Esta película cuenta con la actuación en uno de los papeles de los activistas del movimiento de derechos humanos que convoca a la manifestación, que es James Knivet, que es precisamente conocido, bueno, también por su papel en El Hobbit. Hace del enano Bofur, el que interpreta el enano Bofur, ¿no? Bueno, pues que es también un actor inglés, un actor británico, pues participa en esta película. Y en el mismo año también está la película Sunday. Estas películas la primera se basa en el informe Widgery y bueno, también sobre todo en un libro de un testigo ocular que estuvo allí, que se llama así, el libro Testigo Ocular de Bloody Sunday. Es un libro que se publica en el 1997 y es el libro de Molan, ¿no? Y claro, la conclusión de esta película, lo que se deja ver en esta película es que los responsables de los disparos fueron el ejército, estrictamente el ejército británico. Sí. Sin embargo, en la película Sunday, los directores, que fueron McDougall y McGovern,
y el equipo hacen una investigación ellos que va más allá de este libro, más allá del informe de Widgery, y entonces lo que se infiere de su película es que también el gobierno británico, las autoridades políticas, no solo militares, son responsables de esta situación, ¿no? Como nota anecdótica, en los títulos de crédito del final de la película Bloody Sunday sale la canción esta de U2, la canción Sunday Bloody Sunday. Esa es la característica de esta, bueno, la anécdota que podemos contar en torno a estas dos películas, que Que todavía luego, no, sí, no están teniendo todavía en cuenta lo que va a salir del tribunal, el segundo tribunal de investigación presidido por Saville. que luego hablábamos de un montaje, ¿no? En donde vemos estas escenas de la película Sunday, ya con la letra de YouTube, ¿no? Claro, es muy interesante porque si nos metemos en YouTube para ver simplemente, ¿no? Y queremos escuchar la canción Sunday Bloody Sunday de U2, pues nos sale su vídeo oficial, que suele ser, es un concierto de ellos cantando la canción, pero también sale, como bien dice, otro vídeo en el que se ven secuencias de la película Sunday, de la película de McGovern y McDougall, curiosamente, no de la película de Paul Greengrass. Es un documento, es un vídeo que ha hecho el colectivo de Dubliners, ¿eh? No es algo que haya hecho el grupo musical U2, no se debe a ello. Pero bueno, por el momento está circulando, sigue circulando por internet y realmente es un vídeo muy impactante, ya que la música de U2, que también está presente en la película En el nombre del padre, ya saben, ¿no? Sabemos Sí. que se inicia la película, ¿no? Con la persona entrando a un pub, inmediatamente se escucha una terrible explosión y a continuación la música de U2 con este título, ¿no? In the name of the father, ¿no? Pues bueno, circula por internet y entonces es un montaje muy impactante porque con escenas de la película y esta música, que es una música también que recoge el folclore irlandés, ¿no? No en vano, Irlanda es un país cuyo escudo es un arpa o una Claro, lira. sí, Tú sí, sabes no, que es un país de hay mucha países música. que tenemos leones, castillos, espadas, ¿no? Águilas, pero ellos tienen una lira, ¿no? Entonces, bueno, esto es muy... Se habla mucho, ¿no? Sobre si existe un cine irlandés, ¿no? O lo irlandés en el cine. Pero claro, hay que tener cuidado para no caer también En el en una... estereotipo, en el cliché. Exacto, en estereotipos o en una concepción metafísica, ¿no? De las naciones. Que a mí de la canción, y ya con esto vamos cerrando, me gusta mucho la batería, porque las percusiones parece que fueran las detonaciones de las armas, ¿no? Como Sí, va acompañando esa, y quedó muy bien la edición del video sí, con sí. estas imágenes. Sin duda alguna el vídeo es impactante y como dices, bueno, a mí me pasa lo mismo, ¿no? Siempre la percusión, quizá porque forma parte de los sonidos más ancestrales, ¿no? De los seres humanos, transmite mucho y efectivamente como evoca el disparo, evoca también las botas del ejército corriendo por la calle, la gente escapando. Fíjate que se ven imágenes realmente terribles que se van conociendo a lo largo del tribunal, ¿no? Y es que algunas de las víctimas no solo que estuvieran desarmadas, una de ellas estaba agitando un pañuelo blanco porque quería acercarse a un herido. Es que es tremendo. O se encuentra con que la trayectoria de los disparos muestra que se dispara desde arriba, lo que significa que la persona que estaba disparando no estaba en peligro, porque si no el disparo hubiese alcanzado a la víctima de frente y en una dirección, ¿no? En paralelo. En fin, son imágenes que están reconstruidas, digamos, a partir de las averiguaciones del tribunal y de las propias investigaciones que llevan a cabo los directores. La película no tuvo tanta resonancia como la otra, pero bueno, pues merece la pena visualizarla también. Aparte, por supuesto, de escuchar a U2, que siempre es grato, u otras bandas, ¿no?
y otras canciones sobre este tema. Pues muchas gracias, Josefa. Fue un programa muy rico en reflexiones, en datos, en cuestiones históricas, y además viendo la democracia desde otra perspectiva muy interesante sobre el derecho a la memoria y a la verdad. Muchas gracias, Josefa. Gracias a ti, un placer. Nos vemos a la próxima. Yo soy José Ramón Narváez Hernández. Esto es Democracia en Pantalla. Democratiza lo que miras, da la inclusión a tu emoción. Nos vemos a la próxima.